¿Qué tal? Buenos días. De este modo damos comienzo a la que va a ser nuestra primera clase grabada, por una cuestión de vuelta a la normalidad, que no termina siendo la normalidad habitual que teníamos antes de la pandemia, y por mis horarios de otros trabajos no puedo estar presente hoy para hacer esto en una reunión virtual, así que he decidido comenzar con las clases grabadas. Van a estar grabadas en varias partes que están puestas en una playlist. Ustedes recuerden que a lo largo de este video pueden ir saltando a las partes que más les convenga y también modificar la velocidad de reproducción para que se les haga por ahí un poquito más dinámico si mi discurso fuese lento. Hoy, en la clase de hoy, vamos a ver el análisis de la respuesta transitoria o lo que es del mismo modo una forma de modelar, pero a partir de un experimento, las plantas a las que nos conozcamos su función de transferencia. Y después vamos a comenzar con los conceptos de estabilidad y de error de estado estacionario que nos van a permitir también clasificar a los sistemas de acuerdo a su respuesta a señales conocidas. Entonces, para hacer un repaso con lo que veníamos viendo, habíamos visto este ejemplo que hemos llevado a lo largo de todas las clases, en el cual teníamos una masa con un resorte y un amortiguador. A partir de acá planteábamos una ecuación diferencial que modelaba el comportamiento del sistema, que estaba siendo excitado por una señal U que corresponde a una fuerza y queríamos observar el desplazamiento de la masa. Usábamos la transformada de Laplace para resolver esto de manera algebraica y para también construir un diagrama en bloques como el que estamos viendo acá, en el cual teníamos una señal de entrada, una señal de salida, y a partir de ahí formamos el concepto de función de transferencia. Estos bloques vimos que cuando se correspondían a sistemas lineales invariantes en el tiempo, podíamos construir diagramas en bloques, en los cuales vamos a estar conectando un bloque con el siguiente y así describir y modelar al mismo tiempo una planta física con la que estábamos comenzando a trabajar. Vimos que podíamos operar con estos bloques y que teníamos una operación en particular que era la realimentación. Esta realimentación la vamos a estar usando siempre para comparar la salida con la entrada y esto nos daba origen a una señal error. Esta señal error se encuentra en los diagramas en bloque cuando comparamos salida con entrada. En este caso en particular lo estamos haciendo a través de una función de transferencia HDS, que sería una función de transferencia de algún sensor con el que estuviésemos trabajando. Digamos, si yo estoy, bueno, lo vamos a ver más adelante, así que no me voy a demorar. Vimos además otra forma de trabajar y encontrar funciones de transferencia equivalentes, era usando la forma de Mason, que es esta fórmula que figura acá, en la cual nosotros traducíamos el diagrama en bloques a un diagrama de flujo. La traducción era bastante lineal, y después aplicábamos la forma y encontrábamos la ecuación, la función de transferencia equivalente. También vimos otra forma de modelar que es la de variables de estado, en las cuales nosotros íbamos a representar sistemas lineales a partir de un conjunto de matrices que describían la ecuación diferencial original. Vimos que esta representación de matrices no es única, pero que sí siempre que esté describiendo a una misma planta va a mantener la descripción de los polos y ceros a través de los autovalores de la matriz A del sistema de estados. Vimos además que este modelado en variables de estado guarda una relación con la función de transferencia que es según la ecuación que se muestra aquí. Y sobre esto ya no vimos nada nuevo. Ahora vamos a ver una forma de comenzar a trabajar en la cual la situación sería esta. Tengo una planta a la cual no le conozco las leyes físicas y no puedo armar una ecuación que me pueda describir el comportamiento. Entonces, para modelarla, vamos a poner a la entrada una señal conocida, vamos a observar la salida y en base a la salida vamos a decir si es un sistema de primero o segundo orden de acuerdo a la respuesta que estemos observando y tomando ciertas medidas vamos a poder aproximar una función de transferencia que nos permita a partir de ahí comenzar a trabajar, ¿no? Este análisis se corresponde principalmente a la parte que sería transitorio en la respuesta. Es decir, yo excito la planta comienza a dar una señal de respuesta. Esta señal de respuesta va a tener dos partes significativas. Una va a ser un transitorio, va a ser al principio, y luego de cierto tiempo se va a estabilizar.
Entonces vamos a llegar a la situación de un estado estacionario. Estado estacionario, recuerden que no significa que sea un sistema que esté quieto o sobre el cual no existan ningún tipo de excitaciones, de dinámicas, sino que estas dinámicas permanecen inmutables. Y por eso estado estacionario. Si nosotros observásemos una respuesta a una señal escalón de este modo, podríamos decir que estamos frente a un sistema de primer orden. El sistema de primer orden va a ser un sistema en el cual el denominador tenga un polinomio de grado 1. Vamos a comenzar a modelar este sistema de primer orden con una función de transferencia que sea 1 sobre ts más 1. Como la respuesta al escalón va a ser r pasa multiplicando para el otro lado, r va a ser multiplicar por 1 sobre s, vamos a poder observar la salida como, luego de separarla en fracciones simples, vamos a tener esta respuesta, esta señal de respuesta, que antitransformada nos va a devolver una función c en el tiempo igual a 1 menos e a la menos t sobre t, es decir, un decaimiento exponencial. Este decaimiento exponencial lo podemos registrar y a partir de la señal de respuesta vamos a poder modelar o aproximar el valor t que nos va a permitir armar una función de transferencia para este modelo. Como es un decaimiento exponencial, cuando la señal alcanza el punto 63 del valor final, vamos a saber que estamos en el valor de 1t. Cuando esté en punto 86 vamos a estar en el valor correspondiente a 2t, que es 2 veces la constante de relajación, y así sucesivamente como para poder generar una aproximación del valor t que nos va a permitir armar la función de transferencia aproximada. Bien. O si sabemos que, y además, a partir de ahí vamos a poder reemplazarlo por esta función de transferencia 1 sobre ts más 1. Si supiésemos que además en este sistema existiera una realimentación unitaria negativa, entonces podríamos avanzar más con el modelado y reemplazar este bloque por una realimentación unitaria negativa y un bloque que correspondería a 1 sobre ts. Bien, y así logramos mayor conocimiento y una descripción del sistema que nos va a permitir trabajar en Simulink con modelaciones y aproximaciones para calcular luego un compensador. Si la señal a la entrada fuese una señal rampa unitaria como esta, entonces la respuesta CDS sería de acuerdo a cómo se muestra aquí en esta ecuación. Separaríamos en fracciones simples, antitransformaríamos y vemos que la señal error del sistema, es decir, la diferencia entre la entrada y la salida, se correspondería con este comportamiento. Cuando el tiempo tiende a infinito, este término se hace 0 y la variable se hace t. Y el error tiende a la variable, al valor t. En el gráfico vemos que luego de mucho tiempo encontramos que el valor t se da en este sentido. Este error en estado estacionario nos va a aproximar el valor de la constante t para luego reemplazar en la función de transferencia que estamos tratando de aproximar. Si la señal de entrada al bloque fuese una señal impulso, entonces la respuesta sería la función de transferencia, justamente porque la función impulso dijimos que su transformada en Laplace es 1 por la función de transferencia nos da la señal de salida, y lo que observaríamos a la señal de salida es justamente el decaimiento exponencial que nos dice cuáles son los valores de la función de transferencia equivalente. Y a partir de un ajuste, una aproximación, una regresión lineal, podríamos encontrar los valores que necesitamos o el valor que estamos necesitando para obtener una función de transferencia, o podríamos estar midiendo en punto 63, t, 2t, 3t, etc. Bien, ahora, una propiedad de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, que es importante que destaquemos en este momento, es que la señal rampa, la señal escalón y la señal impulso guardan una relación entre sí en la medida de que el escalón es la derivada de la rampa y el impulso es la derivada del escalón. Y así como nosotros tuvimos diferentes respuestas para cada una de estas señales, sus señales respuestas también corresponden o guardan una relación de derivadas a la salida. Es decir, la respuesta de la rampa es
la respuesta del impulso es la derivada de la respuesta al escalón, que es la derivada de la respuesta a la rampa. Y esto es una propiedad importante que solamente sucede si estamos hablando de un sistema lineal invariante en el tiempo. En el próximo video vamos a comenzar a hablar de cuando los sistemas son de segundo orden.